Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial Parashá en familia. Para la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos una cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas, amados hermanos. Soy la pastora Pili Alfaro y te saludo con una gran bendición y una expectativa espiritual en este Parashá Vayera. Así es, bendiciones para todos, familia. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este Parashá Vayera. Importante, impresionante. Bueno, para las personas que lo estén viendo en YouTube, a lo mejor ustedes no es tan impactante, pero para nosotros, que acabamos de comenzar el ciclo de la Torá y ya vamos en 4. Vayera. Esto se va bien, bien rápido. Por eso es tan importante de que usted en casa esté estudiando, esté leyendo, esté escudriñando la palabra del Eterno, porque este Parashá no quiere reemplazar la lectura de la palabra, quiere traerte puntos importantes de la palabra de Hashem en este Parashá de Vayera. Así que vayamos al estudio del día de hoy, desde ya invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que reciban la notificación, puedan ser parte de toda la gran familia que recibe la información que nosotros publicamos aquí en Israel Casa Integral y en Radio Génesis 1.28. Saludamos a toda nuestra audiencia, a toda nuestra familia, a todas las personas que nos escriben de diferentes partes del mundo, pastores que nos dicen que les encanta el programa de Parashá en Familia, nos han dicho mucho y en verdad nos sentimos muy bendecidos y honrados de que puedan estar aquí con nosotros. Así que bueno, vayamos a la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien. Parashá Vayera. La palabra Vayera traduce a nuestro castellano y él apareció. También podríamos decirlo y fue visto. ¿Quién? ¿De qué manera? ¿Cómo se sucede esto? Vamos a tomar una porción en el libro de Bereshit, Génesis, a partir del capítulo 18, donde da comienzo el número 4, esta porción número 4 de Parashá Vayera, desde el verso 1 hasta el capítulo 22, verso 24. También vamos a tomar un texto del Haftará en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al verso 37. Esto creo que vamos a tener que hacerlo ya en casa. Libro de Lucas en el Brit Hadasha, en el Pacto Renovado, capítulo 17, verso 26 al 37. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 13 al 25. Y en el libro de Hebreos, del capítulo 11, del verso 3 al verso 19. He mencionado estos textos bíblicos porque definitivamente no vamos a poder leerlos todos en este tiempo tan relativamente corto, de tal manera que los dejo aquí en el audio para que ustedes por favor lo hagan en casa. Entonces, esta primera porción de la palabra Vayera y fue visto nos habla precisamente de qué manera Abraham, justo a los 99 años, está pasando por uno de los momentos que debemos resaltar en la vida de Abraham. ¿Cuál es? El tiempo del Brit Milá, el tiempo de la circuncisión. Quisiera hacer una pequeña diferenciación en cuanto a la palabra. Cuando los varones de niños al momento de nacer son circuncidados por el médico en el hospital, allí va la palabra circuncisión. Pero cuando quien practica el acto de la circuncisión, un moel, es decir, desde el punto de vista toraico, entonces realmente el término más adecuado es
Brit Milá, es decir, Amén. circuncisión desde un contexto médico, digamos médico secular, y Brit Milá desde un contexto más toraico, solo para definir esos dos detalles. Interesante porque la vida de Abraham aquí está sobre los 99 años y vemos cómo dice la palabra que al tercer día, vamos a ir a esa lectura en el capítulo 18 y veremos la importancia de nuestro parachá para el día de hoy. Capítulo 18, vamos a leerlo por favor todos juntos. Dice la palabra: después le apareció Adonai en el encinar de Manret, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estamos hablando, repito, esto al tercer día, justo, A los 99 años. y a la edad de 99 años, exacto, al tercer día justo después de haber practicado la Brit Milá. Observen esto. Particularmente quienes hemos pasado por el momento de Brit Milá, el médico nos ha dado recomendaciones en el siglo XXI y nos dice, mire, debe aplicar determinado producto el yodo, debe tener siempre disponible las gasas, debe tener un reposo permanente por lo menos de 7 días, hielo, mantener siempre, ¿cómo se llaman? Las bolsitas de hielo, Apartado. etc. Y cuidarnos. Pero aquí vemos a Abraham y vemos a Abraham ¿cómo? Pues en el calor del desierto, en el tercer día. Sí, pero en el calor del día, en el día más Sí, el día que y más duele. aparte, no solamente el calor del día, sino en el día más caloroso, dice justamente. Es decir, que todo esto prácticamente afectaría de manera muy fuerte su salud. Pero es lo interesante. Y alzó sus ojos, y esta porción a mí me encanta, y tengo que leerla con tanto gozo, porque alzó sus ojos, por favor, hermano, tú que estás allí, alza tus ojos y mira. A veces estamos tan deprimidos, tan frustrados, tan angustiados, tan cabizbajos, como que nada funciona, como que nada avanza, como que mi vida no tiene momentos impactantes. Cada día es impactante, cada día es apasionante. Alza tus ojos y mira tu entorno, porque en este momento he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esta porción me encanta porque vemos a un hombre que en medio de su situación de salud, un tanto crítica en el sentido de que debe cuidarse muy bien del proceso de Brit Milá, pues vemos que evidentemente alza sus ojos y ve ese momento glorioso de estos 3 hombres que vienen. Ahora miraremos, son ángeles, eran simplemente transeúntes del momento, pero nos muestran una acción hermosa en la vida de Abraham. ¿Cuál? Ese corazón bondadoso, ese corazón de recibir, ese corazón de bondad, ese corazón de compartir. Y se postró en tierra y dijo, ¿qué dijo? Por favor, subráyelo. Señor. Aquí esta palabra Señor tiene que tiene un sentido más profundo de lo que nosotros podríamos decir Señor. ¿Sabes? Yo recuerdo que en una ocasión hablando con un amigo de otro país, no voy a mencionar qué país, yo le decía sí señor, no señor. Me dice, pero pastor, ¿usted por qué dice sí señor, no señor? Si es que Señor solo se le dice a Dios, Él es Señor. Pero realmente la palabra Señor para Dios también incluso es poca, porque realmente Él es el Adón, Él es el Abba. No, y en las descripciones de muchas Biblias dice, en vez de usar el nombre de Adonai, que no lo voy a mencionar, dice, vamos a usar el título de Señor. Es un título. Y realmente nosotros lo decimos sí señor, no señor, sí señora, no señora, por una ética básicamente de principios de educación que nos enseñaron. Pero aquí Abraham se presenta y dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustento vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas. Abraham, un hombre que acaba de ser pasado por Brit Milá en medio del día más caloroso, corre. Usted puede pensar un hombre de 99 años con Brit Milá y él corre, porque yo no sé qué es tan fácil sea correr detrás de los ganados y tomar un becerro, qué tan fácil es apresarlo, tomarlo, ¿verdad? Y tomó un becerro tierno
Y bueno, y lo dio al criado y se dio prisa para prepararlo. Y también tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, subraye la palabra comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Por favor, subraye esta palabra. De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, que escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Es decir, aparte de que ella era estéril, aparte de eso ya no tenía ninguna posibilidad desde el punto de vista del periodo menstrual de la mujer. Sara, verso 12, se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, este viejito que ya no puede caminar. No dice que no puede caminar porque corrió tras de un becerro, o sea que sí caminaba. Bueno, muy bien, esta es una pequeña introducción a un tema tan hermoso como es la paracha Vayera. Bienvenidos. Tremenda paracha. Creo que una de las parachas que más me llama la atención. Sin embargo, en la paracha Leleja me dejó un punto espiritual a Adonai. Y se le apareció a Adonai a Abraham, Berechit 12, ¿verdad? Y vuelve y se le aparece a Abraham en el encinar de Manré. Es muy importante entender la trayectoria que lleva el encinar de Manré. Eso ya lo enseñé en temas de paracha. Di una explicación acerca de esto. ¿Por qué? Porque es importante. Porque Abraham se aparece a Abraham como el Shaddai. Adonai. ¿Verdad? Adonai se aparece a Abraham como el Shaddai. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leértelo en la versión, digamos, lo más cercana a Torah, a la versión original de Torah. Era Abraham de 99 años. Muy importante porque nos está hablando cuánto tiempo pasó desde que salió de Ur de los Caldeos a los 75 años hasta el momento en que está en el encinar hasta de el Manré. 99, son 24 años. Y dice que era Abraham de 99 años cuando se le apareció a Adonai y le dijo, yo soy el Adonai Todopoderoso. Amén. O sea, se revela a Abraham como el Shaddai. Recuerden que a los patriarcas Adonai se reveló como el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto en mí y ti y lo multiplicaré en gran manera. Aquí es donde la promesa que le dio en Berechit 12 vuelve a ser particular, o sea, no singular, digámosle la palabra. No dice, y haré en ti o en tus simientes, vuelve y hace claridad en la promesa singular. Ahora, ¿qué significa la palabra el Shaddai? Porque a la gente le cuesta tanto entender que Machías se le aparece en el encinar de la manifestación de Yeshua. Si el Shaddai significa todopoderoso. Si yo puedo estar en cualquier parte del mundo y yo soy todopoderoso. Es una manifestación de Adonai en los seres humanos. Entonces, cuando entendemos el Shaddai, cuando entendemos el versículo 17 dice, y se le apareció Adonai, está diciendo, y se le apareció el Shaddai, el Todopoderoso, el que puede aparecerse ahí en vivo y en directo. Como que se nos olvida la palabra, el Shaddai, en ese momento, que necesitamos como recuperarla para poder entender la aparición de Yeshua. Y fíjate lo interesante, Abraham ve y algo tremendo, y es como decirte, no es que los tres viajeros vinieran a 7 millas de distancia y Abraham los ve, ni a una ni a dos, no. Dice que Abraham, yo quiero leerlo porque creo que esto necesita leerse. Era Abraham de 99 años cuando le apareció, o sea, es como decir, como
como cuando apagamos las luces aquí o cuando quitamos una luz y de pronto ¡pum! Aparece en la pantalla verde, digámoslo, ya, así. Instantáneamente aparece, se le aparece a Adonai. Aquí no dice, y se le aparecieron 3 ángeles. Se lee ahí que dijera eso. Se le apareció a Adonai y le dijo, yo soy Adonai Todopoderoso. Se refiere a su título del Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Adonai habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Cuando nosotros leemos esto, necesitamos entender la promesa redentora en la que Adonai está apareciendo. Vayeral está diciendo, óigame Adonai, este es un pacto perpetuo, es un pacto de descendencia, es un pacto numeroso, es un pacto que tiene que ver con el polvo de la tierra y que permanecerá en ese pacto indiscutiblemente. Pero aquí hay una señal. Este pacto que Adonai va a hacer con Abraham no es pacto de salvación, es pacto de justificación. Y aquí es donde hay un gran problema con la gente hoy en día. Y el problema de justificación se confunde con el pacto de salvación. Y por eso es que no encontramos la solución. Pero hay una señal en ese pacto. La señal es la circuncisión, que está en el verso 10. La Brit Milá. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, la señal, todo varón de entre nosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, señal, no salvación, señal. Venga con nosotros a Romanos 4. En la LJ vimos Gálatas para hablar de la simiente y aclarar la simiente. Pero en Romanos 4 hay una posición espiritual para hablar del Brit Milá, de la circuncisión. 4. Y en Romanos capítulo 4, 3 primero 20, antes del 4, dice, ya que por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él, porque no por medio de la Torá porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado, ¿cierto? Estamos claros. O sea, no que porque tú te circuncides, claro, vas a ser salvo. La Torá está tomándose todo el tiempo y por eso la defensa de Gálatas, cuando los de Gálatas se querían circuncidar creyendo que esa era la salvación, y Pablo les dice, no, ¿quién les está enseñando ese evangelio? Ese no es el evangelio correcto. Ustedes se pueden circuncidar, pero si ustedes no han entendido el convenio de Yeshua y no han aceptado a Yeshua, ustedes están quitando el medio de salvación. Muy importante defender doctrina bien clara, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham a nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Adonai. O sea, si en Abraham la circuncisión nos lleva a justificación de salvación, no hay salvación en la circuncisión. Porque la Brit Milá es una señal de obediencia. Correcto, absolutamente. En Abraham. Pero no es una señal de salvación. Porque entonces quitaríamos el medio de la salvación, que es Mashiach. Entonces, correcto. Todo este proceso en el que nos está tomando Romanos capítulo 4 y nos está enseñando todo lo que es justificación. A ver, ¿alguien entiende en todo el proceso que es justificación? Porque a veces como que la palabra justificación es combinada con la salvación. Y por eso entramos y entendemos salvación en justificación teológicamente y no en lo que está hablando Torá en la señal de la circuncisión. Déjame explicarte por qué es importante el tema. Cuando nosotros vamos al pacto
que Adonai hace en la casa llamado de la promesa de Abraham, el Eterno le cambia el nombre por una promesa. Amén. O sea, ahí es donde viene todo el proceso de un cambio en la promesa. Berechit capítulo 17, verso 15, para poderles explicar. Dijo también Adonai a Abraham: a Sarai su mujer no la llamarás Sarai, mi princesa, más Sara, o sea, la coloca como una mujer. Dicen, deja de llamarla a ella una niña consentida y vamos a llamarla una mujer matriarca, porque necesito una matriarca para Israel. Mujer noble, a cambio de princesa. Será su nombre y bendeciré también y te daré de ella. Por favor, entienda los versículos bíblicos de Torah. No dice que te daré de Agar, dice de ella, hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Como princesita no me sirve, necesito una madre para Israel, una matriarca para Israel. Por eso la nombra ella Sara. Y vendrá a ser la madre de naciones, reyes de pueblos, y vendrá de ella. Y por eso nosotros tenemos claro el evangelio completo. ¿Por qué, pastora Pili? Porque si no, entonces viene la doctrina, digámoslo, musulmana, donde dice, no, la princesa es Agar. Y es ella, pero el evangelio es claro. La palabra se toma el tiempo de enseñarnos que Abraham viene una promesa y que descarta a Agar y que la deja a ella, y no dice, de Sarai vendrá un hijo, de Sara, una matriarca que necesita estar establecido como una mujer. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo. Ay, amigo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Aquí es donde estamos entendiendo el tema profundamente. Justificación. Porque justificaciones, tú no puedes hacer nada por la promesa. Adonai es el que hace justicia por nosotros. Ahí viene todo este proceso de la Brit Milá, que no es para salvación, sino una señal de obediencia. Absolutamente. Yo creo que sí, necesitamos entender. Pastora, entonces, hoy en día, el hombre se debe circuncidar absolutamente, porque ninguna cosa ha sido abolida. Pero no se circuncida para salvarse, se circuncida por obediencia. Ni por religión. A la Torah. Que es el convenio de guardar Torah. Y sabes que, perdón que te interrumpa en esto, ya que mencionaste ese punto, he recibido llamadas permanentemente de muchos varones de diferentes estados, en New Jersey, en New York, en la Florida, en Georgia, nos llaman. Después de que presentamos al Moed y se llevó a cabo el tiempo de Brit Milá en nuestra congregación, nos han llamado y nos han llamado y nos han llamado, y me impresiona hombres que me llaman y me dicen, pastor, es que anhelo, es importante para mí hoy para llevar mi Brit Milá, por favor, ayúdeme, pastor. Iba a viajar a otro país para hacerlo, pero encontré que ustedes tienen la conexión con el Moel. Yo quiero mi Brit Milá. Y cuando yo escucho a estos varones con esa pasión, porque es algo que nace del corazón de un hombre. Por favor, entiéndanme, varones, no es una cosa de imposición. Yo particularmente como pastor lo mencioné en la congregación, y los varones de la congregación, ellos voluntariamente, más los varones de otras congregaciones, vinieron y tomaron su Brit Milá de manera individual, personal, con Adonai. No fue una imposición del pastor, no fue una imposición de la iglesia, no es una imposición. Y hoy veo cómo tantos varones están llamando, por favor, mi Brit Milá necesito. Vemos a Abraham, es un acto de absoluta obediencia. Porque la Brit Milá te llama a la obediencia, Camilito. Así es, vamos a un corte y ya regresamos con el programa del día de hoy. Amén. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat.
Bueno, y regresamos en el programa de el día de hoy. Este Parashá Vayera es extraordinario, es otro Parashá, por supuesto, 100% profético, un Parashá extraordinario de lo que el Eterno quiere para nuestra vida, lo que el Eterno hizo con la vida de Abraham y de Sara. En el Génesis capítulo 18, verso 10, hay algo que es tan extraordinario y es la parte profética, cómo Adonai sí le importa los días, cómo Adonai sí le importa el tiempo señalado. En el verso 10 dice la palabra de Hashem: entonces digo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, es importante entender que esta no es la primera vez que Adonai le dice a Abraham que va a tener un hijo. Si vemos en el capítulo 17, verso 19, dice: respondiendo Adonai, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, esto ya era algo que se les había dado a ellos. Aquí Sara sí ríe en el sentido de reírse en comedia, como en duda. Ahora, ¿era malo que Sara se riera? No, ella era una mujer de gozo, tanto que el siguiente parashá después de este es Shayei Sara, que es un parashá del gozo y la alegría de Sara. Pero el verso 14 va con el tema que quiero tocar. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado. Aquí ya vemos la primera parte de Moedim, al tiempo señalado. Correcto. Volveré a ti, y según el tiempo de la vida, que en el hebreo es Kaet Shayah. Esto también lo tocamos en la porción del año pasado, y te invito a que lo puedas ir a ver, porque entendremos algo bien profético allí. Un año antes del nacimiento de Isaac, el Eterno se le aparece a Abraham. Un año antes, porque dice, en el tiempo de la vida, en Kaet Shayah, al tiempo señalado. O sea, es el Eterno tan detalloso en cada detalle, que hasta le dice el día en que va a nacer Isaac. Tanto que ese día, no lo voy a decirlo tan fácil porque usted no lo ha estudiado y yo sí, entonces no se lo voy a dar tan fácil. Génesis capítulo 21, verso 2, la palabra de Hashem no lo dice. Aquí está la respuesta. Visto Adonai a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado hace un año antes, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sí, correcto. Los rabinos, estudiosos de la Torá, dicen que este tiempo, que este día en que Isaac nació, es Rosh Hashanah. Un año después nace Isaac, en el tiempo señalado. Tanto que en las sinagogas se lee el libro de Génesis capítulo 21 en Rosh Hashanah, porque se dice que es el día en que nació Isaac, el tiempo de la vida, en el tiempo señalado. Bueno, y si nos extendemos, porque acuérdense que en el parashá pasado tocamos, y si no lo has visto, ve y miras el parashá pasado, ahí en YouTube, hablamos también cómo el Eterno le da toda la parte profética del día en que Adonai ve ese humo moviéndose sobre los animales, que es Pesach. Bueno, aquí vemos ya otra parte profética, la segunda fiesta en la vida de Abraham. Vimos Pesach y ahora vemos el tiempo de Rosh Hashanah en el tiempo de Abraham. El tiempo de la vida. Ahora, algo muy importante que tenemos que tocar con todo este tema que estamos tocando en el día de hoy, que es un tema tan extraordinario. Tocamos lo del Brit Milá, tocamos esto del tiempo de la vida de Abraham, de Isaac, pero aquí también vemos algo tan extraordinario, que en muchos de estos temas se toca la vida de Sara, se toca la vida de una mujer que juega un papel, como decía la pastora, ya de una mujer. Acordémonos que Abraham patriarca, pero ella también juega un papel súper importante en todo esto, tanto que Abraham, al morir Sara, que lo tocaremos en el siguiente parashá, duele verdaderamente para él. Claro. Porque era una mujer que en su gozo, en su alegría, le traía a Abraham, por supuesto, la vida. Y algo que es muy importante también tocar, cuando Sara se le da la idea de Agar,
Abraham nos enseña un respeto ahí matrimonial extraordinario, porque a Sara va donde Agar, Sara donde Abraham y le dice, ahora Agar quiere ser igual que yo. Y Abraham le dice, Agar es tu sirvienta. O sea, Que ocupe su lugar. Que ocupe su lugar. Claro. Abraham respeta el rol matrimonial de Sara. O sea, hay algo tan extraordinario aquí, que es tan profético, que es tan hermoso, como Adonai en la vida de estos patriarcas, en la vida de estas personas, nos está enseñando principios extraordinarios para tener una vida matrimonial, para tener un tiempo extraordinario en el eterno. Con todo esto dicho, este parashá me encanta mucho, porque también tiene que ver en la parte profética. Cómo nuestro Mashiach se presenta a Abraham. 100%. Aquí hay tantas evidencias mesiánicas que pudiéramos extendernos. Digamos, el versículo 2, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, que en Mateo capítulo 17, cuando Yeshua sube al monte y los discípulos se postran en tierra. ¿Por qué? Porque el postrarse en tierra es solo para el que sabemos que es soberano, reconocerlo. En el verso 8 también es muy importante. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahí también es muy importante, porque es una parte profética a Lucas capítulo 24, verso 41 y 43, cuando Yeshua come con los discípulos. Pero cuando come con los discípulos, y él dice, los fantasmas no pueden comer después de la ni resurrección, beber. sí. Vean que yo estoy comiendo. Wow, bueno, sí, aquí maravilloso. en el verso 8 también vemos esto tan extraordinario. Y tercer punto que quiero también tocar es cómo a Adonai en Abraham es como un poco diferente la lectura, porque aquí es como que vemos también una descripción de cómo Adonai está pensando. Es algo diferente en este ritmo del parashá que no hemos visto. Digamos, dice, entonces Adonai y habiendo ser Abraham una nación grande, verso 17, y Adonai dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, aquí es como algo diferente, porque es como que nos está dando a pensar qué es lo que Adonai está pensando. O sea, el que escribió aquí esto es algo diferente. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque ya sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden en el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ya ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí a Abraham se le es dado como una parte profética de lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra. Y saber que ahí está Lot. Y aquí es donde empiezan los números de si hay 50, si hay tantos, pero padre, si hay tantos. A rebajar. Para poder tenerle justicia a su sobrino, ¿no? Que viene siendo casi también su hijo adoptivo, de una cierta forma. Claro, eso, una adopción. Vemos la adopción desde un principio. Pero bueno, ¿qué tema tan Quiero decir tan algo, importante? Camilito, a la parte inicial que estabas compartiendo en tu tema, porque antes de hacer la preparación del programa, compartíamos en casa cuando Sara se rió. Y pareciera ser que algunas personas mencionan a Sara riéndose como que se burló, como una burla. Pero hay algo muy interesante. Yo quiero retomar un poquito la lectura sobre el tema. Estamos en la parte inicial cuando aparece Abraham, cuando aparece en el encinar de Mamré. Ese encinar de Mamré es interesante porque el encinar representa un pino perpetuo, básicamente. Eso es el encinar de Mamré. Es un lugar específicamente. Y vemos que allí, en aquel lugar, dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, como los Moedín, como tú lo comentabas, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Interesante, porque Sara estaba en sus labores de cocina, pero con sus oídos puestos en toda la conversación. Interesante, con el respeto aquí de la hermana Pili por las mujeres. Ella estaba prestando atención en todo lo que pasaba. Y Abraham y Sara eran de mayor edad, avanzados, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y el verso 12 dice, y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahora, ¿por qué quise retomar un poquito la lectura? Porque quiero que me acompañes un momento al capítulo 21. Verso 6. Del verso 12. Oh, ok. Fíjense qué importante. En Berechit capítulo 21, verso 12 dice, entonces dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, sí. Porque en Isaac te será llamada bendición. Observen, ya el Eterno le había indicado que el nombre que llevaría el hijo sería Isaac. ¿Y qué significa Isaac? El que ríe. Uh-huh. Disfrute. El disfrute. Eso es maravilloso, el que ríe, sí. Entonces, cuando Sara se rió, es una respuesta, como tú utilizas ese término, es una respuesta profética. No, y no solo eso, de lo que iba a suceder con el nombre de Isaac. Ese nombre maravilloso de Isaac, el que ríe, el deleite. Y en el verso 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Después de que nació Isaac, le dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En el sentido de que la risa de Sara no fue mala. No, ella era una mujer de gozo. Lo que fue mal en Sara al principio, detrás de esa escena, esa pared, fue el dudar del Eterno, el dudar en Adonai en ese momento en que Adonai verdaderamente podría hacer lo que él quisiera. Y creo que es también importante hablar un poco acerca del Brit Milá en el sentido de que es un nuevo nacimiento, es una nueva vida, es todo un nuevo comienzo. Si Abraham tenía 99 años antes de tener el Brit Milá, al momento de tener la Brit Milá es como que hubiera nacido un nuevo Abraham. Por eso Adonai le dice, no te preocupes, él va a tener hijos, él va a ser un nuevo. Él va a ser un nuevo hombre, él va a ser un nuevo hombre espiritual. Por eso vemos en los testimonios de los hombres que han tenido el Brit Milá, cómo salen llorando, cómo salen diferentes de este Brit Milá. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha dicho al Eterno que quiere romper su vieja levadura, que quiere romper su viejo hombre y quiere ser un hombre nuevo. Amados, después del Brit Milá, Abraham no solo tuvo uno, tuvo muchos más hijos. Claro, el hijo de la promesa viene por Isaac, el hijo de la sabiduría y entendimiento. Pero después, bueno, esa es otra historia que es un poco bien diferente, pero tuvo más hijos. Claro, y es interesante porque fíjate que recordemos, Abraham salió a los 75 años de Ur de los Caldeos. Aquí a los 100 años tiene ya a su hijo Isaac. Ya había tenido a su hijo anterior Ismael. A los 86 tiene un hijo con Agar. El hijo que fue producto del entendimiento lógico, del razonamiento humano, ante la promesa que Dios ya les había dado, ellos pensaron que iba a ser a través del vientre de Agar, la sirvienta o la asistente, digamos mejor, de Sara. Pero fíjate que cuando viene el Brit Milá a los 99 años, para lo que tú estás diciendo, han transcurrido 75 desde el momento en que sale hasta los 100, vamos a decir a los 100 años. Sí, justo un año después. Sí, a los 100 años han pasado 75, 80, 25 años. 24 al momento del Brit Milá. Pero cuando hay un nuevo nacimiento en el Brit Milá, es decir, 24 años después, prácticamente Abraham es un hombre completamente nuevo. Es decir, que a partir de este momento van a transcurrir 100 años más en la vida de Abraham, porque salió a los 75, ahora aquí haciendo la contabilidad hasta los 24 años después tiene 99, murió a los 175, es decir, 75 años más de vida va a tener Abraham a partir del momento del Brit Milá. Entonces, gracias Eterno, porque estoy contando mis nuevos años de vida. Baruch Hashem. Cuando volvamos hablaremos un poco acerca de el por qué Adonai
nos coloca una señal, en un llamado de señal, digámoslo así, en nuestra vida, para que nunca nos olvidemos del pacto que Adonai está estableciendo en este momento con Abraham y con sus descendientes. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Entonces vemos que Adonai le da a Abraham una orden perpetua y le dice: te circuncidarás. Hágase una pregunta: ¿por qué Adonai le envía circuncisión en el prepucio a Abraham y a la descendencia de Abraham? ¿Por qué no la barba? ¿Por qué tenía que ser una parte tan interna del hombre? Fíjate, algo muy interesante que tiene que estar establecido en este parashá de Vayera, y se le apareció, es que a Noa le dio una señal, y la señal era el arco iris. Acuérdense que es sumamente importante entender que ese arco iris representa las 7 leyes noádicas. Hasta después fueron completadas las 7 leyes noádicas, ¿verdad? Luego viene Abraham, y en Abraham le deja una señal para toda la descendencia, que tenía que ser diferenciándose entre lo santo y lo profano. Ese es el llamado de la Brit Milá. Identificar lo santo de lo profano. Identificar los hombres santos de lo profano. Esa es la descendencia de Abraham. Empezar a separar hombres verdaderamente santificados y hombres que estaban apartados para Adonai. Pero ¿cuál es la señal que le deja al pueblo de Israel? Y que luego Yeshua dice: esa es mi señal también. Voy a dejártela. La señal del pueblo de Israel es la Torá, el yugo de la Torá. O sea, perpetuamente. Sé que la hierba, marchítese la flor, pero la Torá es su señal, su camino. ¿Y cuál es la señal que a nosotros nos dejó Yeshua? Fíjate, nos enseñaron en la teología que las señales son los milagros y las maravillas. Esa no es la señal. Eso es parte de la demostración del reinado del Mashiach. Pero esa no es la señal. ¿Por qué, pastora? Porque también el anticristo hace señales, milagros y maravillas. Lo dice el Apocalipsis que lo va a hacer. Él se va a disfrazar de ángel de luz. Entonces esa no es la señal. Yeshua dijo: señales. Miren, las llagas, las señales, las entradas de las manos de Yeshua, la cabeza, el vientre, los pies, costado, ¿verdad? Todo es las 7 señales por las cuales Yeshua murió en la cruz del Calvario y resucitó con señales. Murió con heridas, resucitó con señales. Ahora, entonces Yeshua dice: miren mis señales. Y estas señales que ustedes están viendo serán el evangelio del reino. Entonces ahora hagámonos una pregunta: ¿a dónde está apuntando Vayera en nuestra vida hoy? ¿Será que tú necesitas que el Mashiach se te aparezca hoy en tu vida? ¿Qué es aparición para ti? ¿Será que necesitas al Mashiach para tomar tu respuesta a la Brit Milá? ¿Necesitas que se te aparezca para diferenciarte entre lo santo de lo profano? Porque nos han enseñado la teología de circuncidarse en el corazón. Pero resulta que la circuncisión del corazón es salvación, y la circuncisión del Brit Milá es la señal. Y si tú solamente te quedas diciendo: no, pero yo solo necesito la circuncisión del corazón, y no tienes la señal, porque parece que como que eso es lo que está pasando hoy en día en las doctrinas teológicas, ¿verdad? Entonces, Pablo está aclarando, y vuelvo y traigo a Pablo a aclaración aquí, porque en Gálatas estoy enseñando la aclaración que Pablo está teniendo. Y era que había una secta de
de los judíos que defendían la circuncisión como modelo de salvación. Pero eso era una secta, eso era una doctrina incongruente a la salvación con Adonai, porque el punto de esa secta era quitar el medio de la salvación, que es el Mashiach. Si quitamos el medio de la salvación y se corre a la circuncisión sin haber tenido el proceso de salvación, de nada te va a servir circuncidarte, dice Romanos 4. Dice, ¿de qué te va a servir esa circuncisión si esa circuncisión no te va a llevar al Mashiach, el medio de la salvación? Entonces, Brit Milá nos lleva a una connotación espiritual en Mateo, cuando Yeshua dice, tomen mi yugo, tomen mi Torah y lleven mi Torah. ¿Por qué? Porque sin Torah tú caminas en un propósito espiritual sin entender el medio de la salvación. Entonces volvamos a repetir lo que estoy diciendo. Se le apareció Yeshua a Abraham para recordarle a él que él es el medio de la salvación, que él es la promesa redentora, que él venía a traerle una promesa redentora a él y a establecer a una Sara, que era la simiente de lo que iba a hacer con Miriam, la simiente de lo que iba a ser el nacimiento de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Entonces, haciendo ese compendio de Baerá, podemos entender que el Todopoderoso se puede aparecer hoy en tu vida, esa manifestación de Yeshua en tu vida y decirte, aquí estoy, yo soy el medio de tu salvación y yo quiero salvarte en un evangelio completo. Amén. ¿Estás dispuesto a recibir el medio de la salvación en tu vida? Y hay algo también tan importante porque con ese mismo, justo con lo que estás diciendo, puedo continuar. Si decimos sí, tiene que haber sacrificio. Claro. Mira lo que dice en Génesis 22, que bajo en este parashá. Hay una canción de Funky que hace años y años y años sacó que me encantó. Vete pa'l monte, dice esa canción. Me encanta esa canción. La canción dice, tiene que haber sacrificio. Esto no es de solo decirlo, si quieres hacerlo, tiene que haber sacrificio. Me encanta. Por eso Romanos 12:2. Entonces dice Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Adonai a Abraham. Tiene que haber prueba. Claro. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra. Lejá, número 2. Te enseñé el número 1, aquí va el número 2. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, prepárenme el caballo, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, importante allí, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Allí es una profecía mesiánica del monte del templo, porque claro, bueno, sabemos que el monte Moriah, estamos hablando del lugar donde el templo iba a ser. Claro. Algo es que yo honestamente le digo a cualquier persona que esté viendo este programa, porque sé que en YouTube, como ruedan los videos, la gente no los está viendo en series, a lo mejor estén viendo este video y dicen, a ver qué estos tres aquí en esta pantalla, qué es lo que están diciendo. Pues yo le invito a cualquier persona que esté viendo esto, que esté escudriñando las escrituras, que nos esté escuchando en este momento en cualquier emisora del mundo. Amados, lean la Biblia. Paren de tratar de pensar que lo saben todo. Escudriñemos la palabra de Hashem. No necesitamos un libro que nos hable de la Biblia. Tenemos la Biblia. Escudriñemos la Biblia, escudriñemos la Torá. Si por años has pasado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento como lo llaman, pues entonces es tiempo de un nuevo nacimiento en tu vida. También lee la Torá para que entiendas el fundamento. En el parashá pasado hablamos acerca de los fundamentos que Abraham estableció en la tierra. Si Abraham no establece esos
¿cómo dijimos? Puntos cardenales. Sí, Cardinales. los puntos cardinales. En sí. Israel, si no compra la cueva, no hay futuro para Israel. Nada. Es decir, tú has leído Sin los la, altares no hay nada. tú has leído la historia de que Israel entró en la tierra, pero había un proceso antes donde a Abraham se le mostró la tierra. Y aquí esto que estamos leyendo en todos estos parashás, Sí. para nosotros debe ser de gran gozo y alegría, porque vean que estamos leyendo parte por parte, a veces ni salimos del versículo 1 Sí, en es tiempo. ¿Por impresionante. qué? Porque cada detalle Dios lo colocó en su soberanía. Todo lo que sucede es profético. Por eso hoy en día, que muchas personas no entiendan el plano profético de Israel en la tierra de Israel, que no entiendan el templo de Adonai en la tierra de Israel, que digan que eso ni nada de esas cosas sirven. Le están diciendo la palabra de Hashem que lo que Abraham hizo, que lo que Moshe hizo, que lo que Isaac No hizo, sirvió de nada. que lo que Jacob hizo. Hubieran podido mejor haber contado otra historia, se hubieran podido ir, disfrutar de sus riquezas y gastaron su tiempo. No. Hoy en día tenemos que seguir defendiendo la tierra de Israel. Claro. Tenemos que seguir defendiendo la promesa de Adonai en nuestra vida, no en la vida del pueblo de Israel, en lo que dice el cristianismo, las tribus de Israel. No. En nuestra vida, Gálatas capítulo 3 nos habla de que nosotros somos hijos de promesa también de Abraham. Así que las promesas también son para nosotros. Y si las promesas son para nosotros, también es la tierra de Israel para nosotros, y cuando somos adoptados a la tierra, tenemos que aprender que en la tierra se defiende el monte de donde fue un sacrificio, donde hubo sacrificio, donde Adonai en ese lugar plantó que iba a ser el lugar de su templo aquí en la tierra. Y si nosotros como creyentes en Adonai, en nuestro Mashiach Yeshua, no aprendemos a defender, el día de mañana cualquier movimiento político puede venir y puede decir: aquí no existe Israel, Israel no es de esta tierra, Claro. el templo no se va a construir, la cúpula de la tierra, de la roca, quedará aquí, porque no hubo un pueblo que entendió la promesa de su padre Abraham y se dejó una vez más comer, ¿cómo es que dicen? Gato por liebre. Exactamente. Por eso es tan importante que el cristianismo judeocristiano despierte la realidad, Claro. que si siguen criticando a Israel, al final del día van a terminar muy mal. Es ellos, porque están dándole la responsabilidad de defender el monte del templo y defender la tierra de Israel, que al final del día es uno, y dejándolo que los palestinos, que los liberales avancen y tomen tierra. A Abraham se le dice: mide la tierra, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Esta tierra es tuya. Bereshit capítulo 1, verso 28. Multiplíquense, fructifíquense, sean señores de la tierra que yo les he dado. Sí. Gálatas capítulo 3. Pablo, ustedes también son parte de la tierra. Ustedes ahora también forman parte de esa tierra y tienen que ser buenos mayordomos. Definitivamente. Cuando Adonai venga, nos va a preguntar: ¿fueron buenos mayordomos de mi tierra? ¿Defendieron? Ahora, yo no estoy hablando de ser patriótico a la Israel hoy día. Sionista. Estoy hablando de la tierra que Adonai nos ha prometido a cada uno de nosotros, que es la nueva Jerusalén, que es donde el templo de nuestro Adonai está, y que sí, amado, amada que me escuchas, sí vendrá ese templo una vez Claro más. que sí. Todo esto regresará. Amén. Nuestro Mashiach regresa, nuestro Rey regresa a esta tierra, y tenemos que ser celosos de defender la palabra del Eterno, De porque hecho- vienen días malos. De hecho, Camilito, el acto de Bereshit capítulo 22 es el establecimiento del templo. Claro, Y es cuando, la profecía del templo. claro, ¿por qué? Porque resulta que ya Abraham había establecido los 4 altares, Ujú. ¿verdad? Digamos que este es el 5.º altar en el contexto espiritual, el de Moriah. Pero es que este es el altar del centro,
Es que mira queda lo que el dice, templo. y sé que estoy apasionado, pero es que es tan importante. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Adonai le había dicho, edificó allí Abraham Altar. un altar. Eso no es como hoy en día que nos dicen, en algunos lugares nos dicen, vayan y hagan tevilá, y eso se meten a cualquier lugar. Y no. Adonai le dijo dónde tenía que ir. Cualquiera diría, Adonai le dice hoy en día a alguien, tienes que ir a un lugar, tienes que ir a California, ¿sí? Y tienes que ir a edificar un altar. Ay, eso está muy lejos. No, y con ¿Qué ese tal, calor. qué tal aquí a 2 millas? Edifico el altar y yo oro ahí, eso es profeta. Tenemos que aprender a seguir lo que Claro, la porque palabra había que Claro. tomar posesión del Y territorio. fíjate que tenía que tomar. pero- eso que estás mencionando me parece tan interesante porque tiene que ver justamente, voy a regresar un poquito en el Parachá, con el tema que estábamos considerando, porque después de que viene la presencia de Adonai y da la promesa del Hijo, y están los malach allí, los malajín, los ángeles, vean en el capítulo 18, en el verso 22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Ujú. Abraham estaba ahí con Adonai. Es decir, esto hay que entenderlo en la lectura y en la comprensión de lectura para considerar la presencia de Adonai en ese lugar. Y viene entonces el proceso y viene la palabra en español, ¿cómo se dice, Pastora Pili? A recatear. La palabra recatear está bien. Es decir, vas a acabar con todo el pueblo y si hay, ¿cómo empieza? Dice, si hay 50, 650. destruirás también y no los perdonarás. Lejos esté de hacer eso. Hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Adonai, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, la perdonaré y a todo ese lugar. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Ahora son 45, etcétera. Y no voy a entrar a toda la lectura. Lo que quiero significar es que lo mencionó en 6 ocasiones. Este diálogo de Adonai, el diálogo entre Abraham y Adonai se produce en el recateo, ¿está bien la palabra? Ujú. En esas comillas, en esa conversación, en ese diálogo, durante 6 ocasiones Abraham le dice, y si fueran tantos, y si fueran estos, y si fueran 40, y si tan solo fueran 30, se produce durante 6 ocasiones. 6 en el estudio bíblico sabemos que corresponde al número de hombre. 6. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque ese 6 nos está hablando del tipo de oración que nosotros hacemos desde el punto de vista del pensamiento humano, es decir, la oración emocional. El hombre cuando tiene el deseo de orar, ¿cuándo ora? ¿Cuándo un hombre hace mayor énfasis en la oración? Cuando está pasando por la persecución. Dice la pastora Pili, si no lo recibes por revelación, lo entenderás por persecución. Y cuando estamos en persecución, aquel hombre que tenía cansancio, pereza, que no le gusta orar, ese es el hombre que se va a doblar de rodillas, va a postrarse de rodillas y va a empezar a clamar y va a empezar a gemir. Aquí vemos a un Abraham intercediendo en su condición humana. ¿Qué nos hubiera Y en su dicho, Pastor Roberto, si Abraham dice, eso sí, elimínalos? Sí, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos diría esa descripción de Abraham si él hubiera hecho eso? Que no tiene ninguna consideración Misericordia. por la Ya sé. sabemos del corazón de Abraham como bondadoso, Exacto. de misericordia, de hospedaje, era su corazón de dar, Exacto. un hombre Y hospedador. ahí es que Adonai lo dice, Claro, acuérdense y que lo lo describe acabé de así. tocar. Adonai dice, wow, pero es que Abraham es un hombre justo, él nunca permitiría que esto sucediera. Claro. No sé si contarle a él esto, Sí. pero veamos tanto el corazón de Abraham. Adelante. Por eso pero déjame cerrar la idea solo para decir esto. Por eso, cuando tenemos la oración verdadera en nuestro corazón, tiene que ser esa oración que brote de nuestra verdadera Amén. intimidad con Adonai, no de la oración emocional. Padre, bendíceme con un trabajo, permíteme, Padre, que en el trabajo me paguen a tantos dólares la hora. Esas oraciones emocionales no llegan a ningún lugar, no van a pasar del techo.
porque el Eterno conoce nuestro corazón. Como lo acabamos de mencionar, Adonai conocía perfectamente ese corazón de amor en Abraham. Algo que me llama mucho la atención y que hablando, voy a retomar un poquito la parte del templo porque me quedé ahí como con un splash espiritual, ¿Qué es un slash? como que un vacío Ah, ok. y no lo terminé. Llega Abraham a edificar un altar en Moria. Ujú. Prepara la leña, que es una tipología de la cruz de Yeshua. Prepara a Isaac, pero dice una palabra profética que necesitas entender hoy para este paracha. En el verso 8, y respondió Abraham a Adonai, en el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, Ujú. he aquí la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Soy yo el cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esta es la pregunta del $1.000.000 de hoy. ¿Dónde está el cordero del holocausto? Hay religiones que no han encontrado el cordero. Sí. Yo no sé si tú estás en ese momento y no has encontrado el cordero del holocausto. Gracias a Adonai, ya lo encontramos nosotros. Espero que tú lo hayas encontrado. Y respondió Abraham. No le dijo, tú eres el cordero. Le dijo Adonai Jireh, Proveerá. de cordero para el holocausto. Juan 1:29. Juan dice, he aquí el cordero que Abraham mencionó en Berechit 22:8. Este es el cordero. ¿Cómo es que nosotros, en la capacidad espiritual de nosotros, no vemos la respuesta que Abraham dice? Hijo, no te preocupes, Adonai proveerá el cordero. Hay un altar allí. Nunca olvides que había templo. Ahí fue el sacrificio de Yeshua. Y Abraham da una palabra profética y suelta la palabra y dice, Adonai proveerá el cordero. Y Juan ve venir a Yeshua y dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y Hebreos Amén. 19, pastora, Hebreos 11:19, lo que estás diciendo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Claro. O sea, era tan grande la fe de Abraham que decía, si Adonai me dice que lo sacrifique, él lo levantará también. Y da la promesa. Abraham No, dio una maravilloso. promesa redentora y dijo, no importa. Aquí hay promesa redentora. La pregunta es, ¿dónde está el cordero para ti? ¿Todavía clavado en una cruz? Hay gente que carga a Jesús griego ahí en la cruz. Entonces no ha encontrado el cordero. ¿Dónde está el cordero para ti? ¿En tu religión? ¿En tu teología? ¿Dónde está el cordero para ti? El que quita el pecado del mundo. Y la gente hoy en día tal vez lo tienen muerto, tal vez está en una teología, tal vez está en una religiosidad, pero no ha encontrado el cordero. Y cuando encontramos el cordero, entendemos la promesa redentora que Jesús Hamashiach nos ha dado en el evangelio completo. Yo estoy defendiendo un evangelio completo. Integral. Y el evangelio completo está en la promesa que Abraham recibió de que en Mashiach, el símbolo perfecto para nosotros, es el cordero que quita el pecado del mundo. Y espero que tú hayas encontrado Amén, el cordero. amén. Si no lo has encontrado, Es te tiempo. invito en este momento a doblar tus rodillas al cordero y decirle, yo quiero encontrar al cordero. Y si lo encontraste, pídele perdón y arrepiéntete de tu pecado. Ese es el motivo más perfecto del evangelio de Vallerá. Y se le apareció. Que el cordero se aparezca hoy en ti, el Shaddai se aparezca a ti y te pueda redimir de tu pecado. Amén. Adonai Amén. proveerá. Nos dice Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar
Adonai proveerá. Y, ¿Cómo? y proveyó. Adonai Jireh. Amén. Y Adonai proveyó. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Ah, ya. Bueno, Terminamos. entonces solo quiero cerrar ya mi reflexión final porque se nos agotó el tiempo con esta expresión. Hay un momento maravilloso aquí, mencioné en el programa anterior, dos circunstancias interesantes en Abraham, muy importantes por demás. La obediencia en el Brit Milá y la segunda la vemos hoy aquí en Berechit capítulo 22, el momento de entrégame a tu hijo, a tu único, dice. ¿A quién? A quien amas. ¿Quién más amas? Porque cuando el Eterno nos pide que entreguemos algo que amamos, ¿qué te ha pedido a ti el Eterno que entregues que tú amas? A nosotros el Eterno nos sacó de nuestra tierra, nos sacó de nuestra parentela, de nuestra familia, nos trajo a esta nación. No es fácil, hermanos, estar distantes de nuestros hogares originales, de nuestras familias. Hemos pasado por muchas pruebas y adversidades, pero el Eterno nos ha bendecido. Amén, amén. Adonai ha sido nuestro proveedor. Adonai Jireh se ha manifestado. 1, 2. Pero cuando Abraham, se encuentra frente a este, si lo puedo decir, callejón sin salida, cuando está justo con su hijo, en esa condición ya definitivamente de sacrificio, aún alcanzando a levantar su mano con el cuchillo, con el puñal para sacrificar a su hijo, aún todavía él tenía en su corazón la certeza de que Adonai proveería el cordero. Amén. Y quiero significar con esto, como dice el libro de Primera de Corintios, voy a leer ese texto para cerrar mi reunión de hoy. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 13, dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Adonai que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, Amén, amén. sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está el Cordero de Adonai. Amén. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Berechit 22, 18. Por cuanto Abraham edificó el altar, por cuanto Abraham obedeció a Adonai, fueron bendecidos las simientes, tú y yo, por cuanto hubo justicia de Adonai en el momento del altar con Isaac. Amén, amén. Que Adonai encuentre justicia en nosotros también. De la misma manera encontró justicia en Yeshua, en la cruz del Calvario, por cuanto él entendió y obedeció el mandato de Adonai. Y yo creo que una cosa muy importante también para dejar en mi parte de conclusión, para cualquier persona que esté viendo este video que no te considera raíces hebreas o digamos mesiánico, ten mucho cuidado. Siempre lo he dicho, yo creo que puede quedar marcado en el resto de la historia. Cuidado en encadenarte fuera del cálculo profético que Adonai ha establecido desde la Torá. Sí. Al decir, eso es de los judíos, eso yo no lo tengo que hacer, tú mismo te estás declarando un goayim, un gentil fuera de promesa, sin padre, sin nación, sin templo, sin rey. Y sin Eres tierra. un esclavo del mundo al decir, yo soy un gentil, soy un goayim, no tengo patria, no tengo padre, no tengo madre, no tengo tierra. Promesa. Soy un simple nadie cuando decimos eso. Así que ten mucho cuidado al declarar esas palabras sobre tu vida y creértelas que no eres parte de la promesa de Abraham. Ahora, si no eres parte de la promesa de Abraham, te invitamos a que te comuniques con nosotros porque hay unas clases, hay un tema que queremos tratar contigo que es muy importante para que entiendas, que entres debajo de la cúpula, de la Kabbalah, de la Kabbalah, no, de la Kupá de Adonai, donde Jupá. a la parte profética del matrimonio que tú haces con Adonai, al decir, yo obedezco esto, y Adonai dice, ok, ahora yo seré tu Adonai, yo seré tu Elohim verdadero. Y ahora no estoy diciendo a la persona cristiana que estoy viendo esto, que tú en este momento estás fuera de salvación, que estás fuera de promesa. No, de ninguna manera. No confundas. Te estoy diciendo hay algo más allá. El evangelio completo. Hay más allá de lo que piensas. El evangelio completo establecido en toda la palabra del Eterno. No solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la palabra del Eterno. Baruch Amén. Hashem. Bueno. Shalom para sus vidas. Shalom, mis Shabbat amados shalom. hermanos. Shabbat shalom. Los esperamos en el día de mañana con el
con la enseñanza del pastor en la reflexión de Parashá. Así es, así que mira mañana en nuestro canal de YouTube, Israel Casa Integral, la enseñanza del pastor Roberto Alfaro enseñando el Parashá Vayera. Shalom, Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.